I understand. You might think I'm working with them, but I'm not. I swear I'm not working with them. Las musas, entidades oscuras y amenazantes, tienen su origen en una peligrosa criatura conocida como la Madre. La organización responsable de todo esto opera bajo el nombre de Happy Meat Farms, una compañía agrícola que, bajo una fachada de normalidad, lleva a cabo experimentos poco éticos relacionados con el genoma. Utilizan a creadores de contenido para promocionarlos como una empresa confiable. A través del vídeo que vimos sobre la historia de Don't Feed the Muse, hemos tenido un vistazo de las capacidades de estas entidades. Ahora, profundizaremos en este universo, explorando otros personajes importantes y lo que sucede en Happy Meat Farms. Según la página oficial de la granja, fue fundada en 1998 cuando Ramona Bynes heredó un terreno en Florida. Ramona, una mujer que aborrece el maltrato a los animales en la industria alimentaria, se propuso crear un lugar que mejore la calidad de vida de los mismos. Desafortunadamente, en 2014, la granja estuvo al borde de la quiebra hasta que Ramona encontró un socio no revelado que cambió la situación, llevando a la empresa por un cambio innovador que ha perdurado hasta hoy. Inicialmente, la granja tenía un propósito noble, pero fue usurpada por el socio de Ramona, convirtiéndola en un lugar de experimentación poco ética. En un canal de YouTube llamado This Place Is Not Happy, alguien filtra las atrocidades que ocurren en Happy Meat Farms. Destinados únicamente al personal R&D, se encuentran experimentos de modificación del genoma. Un ejemplo es un pollo de 31 días con deformidades visibles en su piel, que según la recomendación no arrojó los resultados deseados y por lo tanto debe ser eliminado. El objetivo de estos experimentos es lograr un crecimiento adicional en los organismos, utilizando el ADN de la gran criatura madre, lo que significa que esta entidad ya existía desde mucho antes. Aquellos que muestren resultados positivos son enviados al Departamento de Recursos Humanos para un estudio más detenido. A medida que aumentan los niveles de tratamiento y encuentran resultados que consideran exitosos, deciden experimentar con seres humanos. Sin embargo, antes de esto, se menciona que una vaca de 7 meses logró escapar de la instalación, encontrándose totalmente desfigurada, aunque más tarde se revela que la lograron capturar. Más adelante, cuando hablemos sobre Paradox 1313, vamos a saber cómo se hicieron cargo de las filtraciones de imágenes y los testigos del experimento. Happy Meat Farms presume en su página que han iniciado pruebas en humanos, invitando a personas a convertirse en probadores de sus productos innovadores y asegurando que no sufrirán daños. Lamentablemente, esto resulta ser falso, ya que muchos de los sujetos experimentales, incluyendo a propios empleados, muestran deformaciones notables, y aquellos que no muestran crecimiento adicional son eliminados. Uno de los casos más destacados es el de un joven de 25 años cuyos resultados son ambiguos, presentando únicamente un audio con música de fondo. Otro caso importante es el de una mujer de 47 años catalogada como huésped, quien logró escapar del lugar y se considera extremadamente peligrosa e inteligente. Los resultados en general muestran un crecimiento positivo, y se menciona que la madre estará complacida, momento en el que una figura extraña advierte que no deben alimentarlos. La misma mujer que escapó es quien da este mensaje, y no será la primera vez que intentará comunicarse a través de estos vídeos. Más adelante descubriremos su verdadera identidad y su fuerte rol en esta historia. Antes de seguir con la historia de la granja, es crucial conocer a otros personajes destacados en este universo. Uno de ellos es Alex Bale, el protagonista del vídeo anterior, quien promocionó la empresa en uno de los numerosos vídeos de conspiración sobre Bob Esponja. Fue aquí donde también conocimos a la Musa, una creación de la madre destinada a asistir a personas que necesitan ayuda, aunque con oscuros propósitos de robo de identidad. Otro personaje relevante es Mark, un creador de contenido en YouTube que opera en un canal llamado The Cynical Critics, el cual fundó junto a su amigo Anthony. Resulta que Mark también tiene una musa en su hogar, la cual le sugiere ideas para aumentar la visibilidad de su canal, prácticamente forzándola a crear contenido que no le gusta, situación similar a la de Alex. Para tener más vistas, termina criticando películas exitosas, algo que no le agrada a su amigo Anthony. Curiosamente, Mark también hace publicidad de la granja Happy Meat Farms.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que las musas buscan expandir el alcance de estos creadores de contenido, con el único propósito de que al promocionar Happy Meal Farms llegue a la mayor cantidad de personas posible. Obviamente Mark no era consciente de eso, sino que él se veía impresionado por las vistas solo para ganar dinero, debido a que su madre le negaron el seguro médico, poniéndolo en una situación desesperada. Existe otro canal llamado Sonic the Blue Rat, cuyos únicos 3 vídeos son solo para manipular y amenazar indirectamente a Mark para que haga lo que la musa quiere, recordándole acerca de su madre enferma y cómo sufriría si Mark no le paga el tratamiento médico. Por alguna razón, a pesar de que hubo cambios en la política del seguro de su madre, no parecieron ser de utilidad. En uno de los vídeos de Sonic, se filtra uno que muestra los dibujos hechos por Mark, así como un póster de búsqueda de su amigo Anthony, el mismo que aparece en uno de sus vídeos de crítica. A pesar de que se informa que Anthony está desaparecido, aún aparece en los vídeos de Mark, aparentemente vigilando lo que dice y mostrándole los dibujos de Sonic, con el único propósito de recordarle que las cosas siempre pueden empeorar, forzándolo a continuar creando contenido. It could always be worse. It could always be worse. Si te preguntas por qué Anthony hace esto, la razón se revela en uno de los finales de los vídeos del canal, donde se observa cómo expulsa un líquido oscuro por su nariz, similar a lo que le sucedió a Victoria en la serie que vimos anteriormente. Esto indica que quien está al lado de Mark es una musa, utilizando el grave estado de su madre como una palanca para jugar sucio. You could lose all of your wind. Your insurance could just end. Un día, Mark decide simplemente abandonar la casa, arrojando al falso Anthony por las escaleras cuando intentaba detenerlo, pero es interceptado por la musa de su hogar. Resulta que Mark había descubierto una especie de huevo de musa en su casa y amenaza con romperlo si no lo deja ir. A pesar de estar casi afuera, es detenido por la musa, quien le recuerda lo que le sucedió al verdadero Anthony, revelando que ambos discutían sobre el contenido controvertido que Mark subía, criticando películas buenas solo para generar clics y obtener muchas visitas, lo que desencadena una catástrofe. I know you're in a tough situation with your mom, I get it. But that doesn't have anything to do with the channel. No, you don't get it. My dad's not helping, our insurance got denied, I have to take care of her. I'm sorry, Mark, but this isn't just your channel. I'm not gonna let you ruin this. You asshole! Anthony? Anthony? Anthony! Finalmente, se descubre que Mark mató a su amigo durante la discusión. Inesperadamente, el falso Anthony le arrebata el huevo, mientras que la musa revela que el nuevo Anthony ahora pertenece a la madre, igual que él. He belongs to Mother now, and so will you. "1313 Paradox Street Movie" is an instant classic. Thank you so much for watching, and thanks again to HMF Entertainment for giving us an early... Ahora ambos personajes son impostores, con una musa que ha asumido sus identidades, donde en el vídeo previo vimos al falso Mark intentando persuadir a Alex. Volviendo a la historia de la granja, vemos a Ramona Bynes presentándose a sí misma y a su empresa, enfatizando el trato adecuado y humano hacia los animales. Sin embargo, cuando promociona la carne de animales modificados, cuyos resultados son perturbadores, el metraje se desplaza a un vídeo de instrucción para nuevos reclutas de Happy Meat Farms. La explicación es directa, el trabajo consiste en alimentar a la madre, proporcionándole como comida tanto a las personas como a los animales que han sido enviados al Departamento de Recursos Humanos, mostrando a uno de ellos encerrado y completamente sedado. Se enfatiza que no se debe tocar ni mirar nada, y se añade una regla adicional: divertirse. El metraje muestra el interior del Departamento de Recursos Humanos en un estado caótico, como si alguien hubiese causado estragos, con habitaciones extrañas destinadas a la contención de diversos experimentos. Entre los más notables se encuentra uno con una persona detenida, otro donde al parecer hay niños retenidos, una sala repleta de inquietantes vacas y otra donde se ven los dibujos de Mark, pareciendo ser la sala donde se inició la idea de crear vídeos para manipular a Mark. Hay otra habitación que no debemos olvidar, la del cabello, ya que será de mucha utilidad más adelante. Un pasillo indica que conduce a la madre, y en el camino se menciona que el caos se debe a la fuga de un alimento de la madre, haciendo referencia a la vaca vista anteriormente. Se presentan perros deformados inofensivos, y se muestran mensajes crípticos que indican que este resultado no era el deseado, posiblemente escrito por el personal del lugar.
Luego se instruye a enviar muestras de la madre al departamento de R&D, donde se llevan a cabo todos los ensayos. En el camino, se menciona el departamento IT, donde trabaja una extraña entidad llamada Jared, a quien se le evita hablar. A medida que se avanza hacia la madre, se encuentran otros experimentos, entre los que destaca un grupo extraño de personas del que no se desea que se filtre información. Finalmente, llegamos al lugar donde se encuentra la madre, observando cómo devora el experimento que le dejaron. Luego regresamos con Ramona para concluir su presentación, y el último mensaje que emite resulta inusual. De acuerdo con el sitio web, la compañía estuvo bajo investigación por cometer crímenes contra animales y personas. Sin embargo, los periodistas que redactaron estas historias pronto se retractaron y pagaron grandes sumas por difundir falsedades. Esto demuestra lo poderosa que es la compañía para deshacerse de todo lo que juegue en su contra. La organización opera de manera muy discreta, protegiendo rigurosamente su departamento de recursos humanos y manejando con cautela las instrucciones que se emiten. Se hace mención de un proyecto denominado Quimera, donde se experimenta con humanos y animales utilizando muestras de la madre. También se refiere a otro proyecto antiguo llamado Vulnerabilidad, el cual causó brotes de enfermedades a nivel global, al distribuir carne contaminada en puntos de venta, con el propósito de debilitar a la población y facilitar el control en la creación del nuevo orden mundial. Esto revela que los objetivos de la organización van mucho más allá de simplemente alimentar a la madre, insinuando en estos momentos que la Ramona que se presentó antes podría ser, de hecho, una musa. Como sabemos que la mujer que escapó está filtrando estos vídeos y se comunica a través de ellos, podemos fácilmente concluir que se trata de la verdadera Ramona, ya que al final del vídeo ella menciona que la que se presenta en la pantalla no es ella. En el departamento IT, Jared se encarga de monitorear a todos los sujetos de prueba y reportar directamente a la madre. En una página identificada como archivos de Jared, él se autodenomina como el favorito de la madre, asegurando que ella lo ama más a él que a Ramona. Aparece como un cyborg, y un archivo oculto revela que solía ser un humano que trabajaba como técnico en computación en Happy Meat Farms. Fue el primer anfitrión en tener una musa, y el huevo o espora fue colocado en el sistema de ventilación por la propia criatura madre. Para manipularlo, la musa le recordaba a Jared que su mamá no lo amaba ni lo apoyaba, instándolo a matarla. Esto llevó a que Jared llamara a su madre al lugar de trabajo y la empujara al interior de una cámara para ser digerida. Sin embargo, de alguna manera durante el proceso se detuvo al pensar que su mamá todavía lo quería, aunque finalmente en el segundo intento de digestión tuvo éxito. Dado que conocemos los métodos de las musas, que consumen a sus víctimas para robarles la identidad, la musa de Jared, identificada como J1, tras demostrar su utilidad en el departamento de IT, tuvo sus extremidades mecanizadas para operar de manera eficaz. Esta es la historia de fondo de Jared. Se muestra en un video publicado a la reconocida Victoria de la serie Don't Feed the News, la amiga de Alex, la cual se revela que fue una huésped de estos terribles experimentos. La musa de Victoria la obligó a triunfar en comerciales, promoviendo a Happy Meat Farms, aparentemente colaborando con la supuesta Ramona genuina. Se presentan una serie de documentos que revelan la conexión entre las musas, Happy Meat Farms y la madre, dejando en claro que inicialmente las musas se dirigen a individuos influyentes, como observamos con Alex, Mark y Victoria, no solo para publicitar la compañía como un lugar idóneo, sino también para estudiarlos, manipularlos e informar sobre ellos a Jared y eventualmente a la madre. A Mark y Victoria se les dio un huevo considerado como una espora, y a Victoria, al resistirse a plantarlo, la manipularon al descubrir que tenía una fuerte fobia al cabello, recomendando llenar su casa con cabello suelto y mojado para que obedeciera. Finalmente, gracias a Don't Feed the News, sabemos que le entregó una musa a Alex. Anthony o Antonio era el editor de vídeos en Happy Meat Farms. Se revela que no murió exactamente por la caída causada por Mark, sino que la organización se dio cuenta de que expuso un frame en un vídeo sobre los malos actos que cometían, torturándolo antes de asimilarlo, secuestrando su cuerpo y mente para hacerlo parte de la madre. Esto significa que Mark no mató a Anthony, sino que se lo hicieron creer para cargarlo de culpa y así descomponerlo para ser asimilado. Otra persona llamada William fue el ingeniero bioquímico de los primeros experimentos en animales, pero se negó a experimentar con humanos. Intentaron debilitarlo con frecuencias de audio para que pudiera ser asimilado por una musa, teniendo un destino similar al de Anthony. La organización también identifica a Carlton Mayhew, un teórico de conspiraciones, y ve en él un gran potencial. El objetivo es aumentar su paranoia para condicionarlo psicológicamente.
Carl termina hablando sobre los Illuminatis, lo que la organización etiqueta como una manipulación exitosa, manteniéndolo bajo control para futuros propósitos. Finalmente, Jared habla sobre el pasado de Ramona Bynes, relatando que de niña vivía en una granja con su familia y amaba mucho a los animales. Un día, mientras estaba fuera con ellos, se dio cuenta de que su casa se estaba incendiando con su familia dentro, y lo único que escuchó salir por las ventanas fue una frase dirigida a Ramona. Don't let us down. 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 Mientras Jared habla, es interrumpido por la fuga de uno de los experimentos, quedando inconsciente tras el ataque. La fugitiva roba algunos archivos y se presenta al final mencionando que ya no será controlada por ellos, afirmando que tiene todos los detalles de los anfitriones, entre ellos mostrándose a Alex, Mark y Victoria como los más visibles, aunque los demás no se alcanzan a distinguir. Existe una sección de archivos del departamento de IT, donde algunos revelan información valiosa sobre Ramona. Se menciona que después del incendio, le resultó difícil cuidar de los animales y de sí misma. The little girl felt very hungry. She was so hungry that she ate an animal raw. She ate so much that she threw up a new friend. The new friend said, "If you feed me, I'll help you take care of the animals." So the little girl fed the new friend, and the animals were happy once again. Esto revela que desde que era niña, Ramona tuvo un contacto cercano con una musa que adquirió después de consumir un animal, sugiriendo que ella fue el primer eslabón de la cadena. Se pensaría que vomitó a madre, pero si el animal que ingirió ya estaba infectado, significa que madre ya había iniciado la expansión de las musas con los animales desde antes. Un día, cuando intentó decirle a los animales que los quiere, descubrió que algunos de ellos se habían convertido en monstruos, y al intentar comunicárselo a su nueva amiga, se dio cuenta de que su aspecto le resultaba familiar, insinuando que había adoptado su forma. The little girl tried to run far away from the farm, but before she could, she too turned into a monster. Now the little girl was just like the animals. Sin embargo, aún persiste la incógnita sobre la identidad de la fugitiva que escapó del departamento IT. En simples palabras, se trataba de la verdadera Ramona, aunque ahora con el ADN de la madre inyectado. De alguna manera, cuando era niña logró escapar de su supuesta amiga, pero más tarde sería utilizada de igual forma para los experimentos. Ahora pasamos a hablar sobre Carl, el teórico de conspiraciones, donde se revela que se reunió con la verdadera Ramona después de su escape. En su página habla sobre los Illuminatis, mencionando la fuente de su maldad. One company called Happy Meat Farms. Yes. Carlton afirma que las criaturas demoníacas provienen de Happy Meat Farms y que logró librarse de su manipulación gracias al uso de un arma secreta, información que compartirá. La organización es consciente de esto, pero desconoce cómo un simple ser humano se deshizo de la musa que le fue enviada. No saben cuál es el arma secreta del que habla Carl, representando un riesgo extremo si se divulga más información. Los refuerzos enviados resultan ineficaces, ya que Carl los elimina con su arma secreta. Carl también menciona el canal de YouTube llamado This Place Is Not Happy, donde se publican vídeos de experimentos y archivos filtrados. Expresa su interés en compartir el secreto de su arma con el dueño de dicho canal, y eventualmente se reúnen. Carl se dirige a un lugar abandonado, donde finalmente se encuentra con Ramona, la creadora del canal que filtró toda la información sobre la compañía. Hey! Hey! It's you! I got the weapon! Ramona no muestra su imagen ni se acerca a Carl, por lo que este último solo accede a enseñarle su arma secreta desde la distancia. Here's the weapon. Here it is. But you gotta swear, you gotta make sure nobody else gets this. Carl censura el arma, consciente de que si la compañía descubre exactamente qué es, harán todo lo posible para contrarrestarlo. Cambiamos el último vídeo publicado en el canal de Ramona hasta la fecha, titulado Madre está muerta, donde se muestra la noticia de un devastador incendio que arrasó con Happy Meat Farms. Al final de este breve vídeo de 20 segundos, se muestra un código que nos lleva a varios vídeos ocultos. El primer vídeo nos presenta la perspectiva de Ramona en el momento en que vio a Carl pidiéndole que se reúnan, mostrando el entorno de la extraña habitación y todas las investigaciones que ha llevado a cabo, tanto por ella misma como las obtenidas de la compañía. Aunque sabe quiénes fueron víctimas de una musa,
nunca estuvo segura de si las palabras de Carl eran ciertas cuando afirmaba que no estaba bajo control, por lo que finalmente decidió reunirse con él. El siguiente vídeo muestra la reacción de Ramona al escuchar la historia de su pasado, específicamente cuando Jared menciona lo que sus padres le decían sobre no decepcionarlos. En el siguiente vídeo, observamos nuevamente la perspectiva de Ramona, esta vez reuniéndose con Carl y mostrando cómo está escondida mientras recibe el arma secreta. Finalmente, vemos a Ramona llevando el arma secreta hacia el Departamento de Recursos Humanos, donde se encuentra la madre, utilizándola para acabar con ella. De fondo, se escucha la parte de la noticia del vídeo "Madre está muerta", y al final, una macabra risa se escucha mientras se muestra la silueta de una mujer. El título mostrado al final puede tener dos significados. Uno de ellos es que se trata de una película falsa de la compañía para encubrir lo ocurrido, similar a lo que sucedió con Paradox 1313, cuando intentaron encubrir el escape de uno de los experimentos tratándolo como falso. El otro significado es que tal vez estamos a la espera de algo más en el futuro. Ahora, abordaremos el tema de Don't Feed the Muse, el vídeo que vimos anteriormente, centrándonos especialmente en el desenlace de la serie. En este punto, exploramos más a fondo el proceso de digestión de los hijos de la madre, es decir, las musas. En la página de Happy Meat Farms encontramos información detallada sobre este proceso. No es un procedimiento simple. Primero se debe desmantelar la voluntad y la identidad del anfitrión antes de que la digestión pueda completarse. Cuando obligan a sus víctimas a realizar acciones que no les gustan, esencialmente pierden su identidad, como vimos con Alex cuando lo forzaban a crear vídeos de Bob Esponja que no le gustaban, e incluso a sacrificar a un gato, lo cual, aunque negado, la musa finalmente se llevó. Mientras Alex era digerido y se encontraba en el interior de la musa, observó al gato, lo que lo llevó a recordar quién era realmente, recuperando así su identidad y liberándose del proceso digestivo. How did you break free? I remembered who I was. Es importante destacar este punto, ya que al final de la serie, presenciamos a un gran grupo de personas lamentablemente digeridas, con la musa tomando el control de sus identidades. Entre ellas se encuentran Mark con Anthony, Victoria y sorprendentemente Carl. Mientras camina bajo merced de la madre, se puede apreciar una nota con una frase que nos lleva a un enlace en la página de conspiraciones de Carl, donde vemos el mismo vídeo que mencionamos anteriormente, cuando Ramona recibía el arma, pero esta vez sin censuras. But you gotta swear, you gotta make sure nobody else gets this. Ramona fue engañada y luego capturada por Jared. Esto ocurrió porque, como se revela en el último vídeo de este universo, Carl en realidad siempre fue un impostor. Todo lo que dijo anteriormente fue un ardid para captar la atención de Ramona, invitarla a encontrarse y luego atraparla, tomando el control de su canal posteriormente. Y eso no es todo, también se revela que la madre nunca murió. El vídeo que publicaron fue una mentira perpetrada por la organización para engañar a quienes creían en estas filtraciones. La realidad es que la madre se liberó, tal como se muestra al final, con todos los impostores acercándose hacia ella, teóricamente para hacerla aún más poderosa o como parte de un plan para el nuevo orden mundial. Este es el desenlace que tenemos hasta el momento. Antes de concluir y dejar todo hasta aquí, es relevante mencionar un canal adicional llamado Paradox 1313. Al descifrar todos los códigos que contiene, se puede apreciar que el vídeo es creado por Happy Meat Farms Entertainment, como parte de un intento de hacer que todas las filtraciones parezcan parte de una película ficticia en desarrollo. Al combinar esta información con el título que apareció al final de la supuesta caída de la madre, podemos inferir que la organización busca que todo esto sea percibido como parte de una narrativa ficticia propia de una película. Estaremos atentos a posibles novedades relacionadas con Happy Meat Farms.
Por ahora, esto es lo que conocemos, con Alex Vale diciendo que lo último publicado en Don't Feed the Muse fue el desenlace, y que pronto hará otro vídeo explicando qué hará después. Resulta que mientras editaba, Alex ya subió lo que hará después, y esto fue lo que dijo. I am officially done with the Don't Feed the Muse, Happy Meat Farms, ARG web series story. Maybe I'll return to it someday, but for now I'm very happy with where the story has ended. Con respecto a esta serie, menciona que podría gustarle hacer un documental sobre un detrás de escena y una recopilación de algunas cosas. Actualmente se dedicará en otros proyectos que tienen en mente bastante interesantes. Esperemos que algún día podamos volver a tocar el tema de Happy Meat Farms con algún contenido nuevo. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.